porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada. Bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. Vamos a estar iniciando una serie de programas con un solo tema. Es un tema apasionante, es un tema de enseñanza en la que no se va a querer usted perder la continuación de estos programas. Y le digo porque estoy pensando que son varios programas los que vamos a necesitar al ver este tema tan hermoso acerca del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en alguna otra iglesia, en la iglesia tradicional, nosotros sabemos que cuando los niños van a hacer su primera comunión, van a recibir el Espíritu Santo. Y recibirlo, tenerlo, conocerlo, tener comunión con Él, hablar con Él todos los días es algo muy diferente. Para hablar de este tema interesante y con profundidad, he invitado al ingeniero Fernando Banuet, que en su corazón y en el mío han estado poner un tema interesante como este. Y dentro de los programas que nosotros tenemos de Más que un tema de salud, nunca habíamos tocado este tema. Bienvenido, ingeniero. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar. Vamos a empezar y como siempre les digo a ustedes, cuando una persona trae, un hermano en la fe trae una palabra con poder, poco los voy a interrumpir, porque no hay preguntas, más bien es enseñanza. Vamos a quedarnos de una vez y con este tema tan interesante del Espíritu Santo. Okay. Para comenzarlo ya de una vez, díganos cuál es lo que Dios puso en su corazón. Bueno, pues primeramente muchas gracias por la invitación y pues bueno, Dios puso en mi corazón hablar acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver, le he pedido en oración que traiga a mí la palabra que la gente necesita escuchar porque es bien importante. En muchos lugares no se le da la importancia al Espíritu Santo que debe de ser porque pues realmente no lo conocen, ¿verdad? Y antes de empezar a hablar de él, yo quisiera hablar un poquito, sentar un precedente para que la gente que nos está viendo se dé cuenta que lo que vamos a estar comentando aquí pues está soportado por la palabra de Dios. Es lo más poderoso que yo conozco que hay aquí en esta tierra. Y qué bueno, o sea, tener un parámetro de poderoso como para que nosotros podamos fundamentar todo lo que vamos a estar compartiendo aquí. Y yo quisiera mencionar primeramente algunas cosas de la palabra de Dios y en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, está hablando ahí Pablo a los Corintios y les está diciendo dice, porque la palabra de la cruz dice es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y así qué importante es que nosotros estemos conscientes que el conocimiento de la palabra de Dios va a traer poder a nosotros. Esto representa el poder de Dios en nosotros. Y es importante que lo sepamos porque también la Escritura nos dice también que el hombre natural dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque dice que para él son locuras porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces la gente empieza a razonar la palabra de Dios y es ahí donde cae en el error de que después ven que las cosas no funcionan como ellos quisieran y entonces por eso a veces se enfrían un poco en esto, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos instruya, el Espíritu Santo nos revele las cosas de Dios, es cuando realmente nosotros empezamos a tener una vida cristiana sólida, fuerte, ¿verdad? También dice la Escritura en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17,
dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando nosotros estamos abriendo nuestra Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchando algo que está en el corazón de Dios. Dice, y es útil, dice, para enseñar, dice, para redarguir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe? Esta palabra nos enseña. Esta palabra nos enseña a tener una vida correcta y no solamente se queda diciéndonos que nos enseña y que nos redarguye, que nos hace entender las cosas, sino que nos perfecciona. Así es, sí. O sea, esto es muy profundo, no es simplemente digamos, bueno, el acercarse a Dios porque yo quiero ser miembro de una congregación y quiero tener una religión en mi familia, en mi persona y eso, sino que si atendemos la profundidad que hay en estas escrituras, yo puedo saber que esta escritura me va a perfeccionar. Y eso es importante, ¿verdad? También le está diciendo en la carta de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. O sea que esta palabra tiene vida, esta palabra no está muerta. Y eficaz quiere decir que funciona. Así entonces, sí. cuanto yo más me acerco al estudio de la palabra de Dios, cuanto yo más la medito, cuanto más esa palabra funciona en mí. Yo recuerdo ahorita una escritura que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón cuando Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13, él les dice, sin cesar, dice, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, dice, la recibiste, dice, no como palabra de hombres, dice, sino según es en verdad. Ajá. Dice, la palabra de Dios, dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra funciona, esta palabra actúa, esta palabra lo único que se necesita es tener fe en ella. Así es, como dijo usted, no razonarlo, porque si el hombre razona, piensa como hombre y deja de entender al Altísimo que no es hombre. Amén. Sí, definitivo. Y es por medio también de permitirle al Espíritu Santo, y ahorita lo vamos a ver en un momento, o sea, darle la oportunidad a Él para que nos revele estas cosas, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Porque definitivamente nosotros no podemos entender las cosas de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Ajá, ¿verdad? sí. De hecho, yo recuerdo cuando el Señor Jesucristo les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y nos dicen, no, pues que eres un profeta, que eres Elías, que eres esto, que eres aquello. Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Sí, del Dios viviente. Sí. Y le dice el Señor Jesucristo, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa palabra bienaventurados, yo me puse a checarla bien en el griego original, y esa palabra quiere decir supremamente bendecidos. Ah, sí. Supremamente bendecidos. Somos cuando Dios nos revela directamente algo. Y eso es lo que yo le digo a las personas con las que a veces comparto la palabra de Dios. Hay que buscar una revelación personal de Dios porque cuando nosotros encontramos esa revelación de parte de Dios, las cosas en nuestras vidas cambian. Así es. Yo les digo, es muy importantísimo escuchar un mensaje en una congregación, escuchar un mensaje en una predicación, aquí, allá, en la televisión, en todos lados. Y les digo que cuando escuchamos un mensaje es como cuando alguien nos está explicando algo que Dios le reveló a él, o algo que escuchó algo, pero es como si nos pusieran un pescado aquí ya arreglado en el plato y todo listo para comérnoslos. Pero cuando nosotros encontramos una revelación de Dios, es como si nosotros hubiéramos sacado el pescado del mar. Sí, es emocionante. Sí, o en alguna fuente que están y dice, yo quiero ¿verdad? Sí, el mejor. Sí, así es. Entonces cuando Dios nos revela algo a nosotros personales, no, la verdad que es un gozo tremendo, ¿verdad? Yo veía un comentario tengo una Biblia y ahorita lo estaba comentando con un compañero aquí, un hermano,
tengo una Biblia que es la primera traducción del hebreo y el arameo al castellano. Y entonces, refiriéndose al Espíritu Santo, tiene un comentario ahí adicional y refiriéndose a él, dice, incomparable refrigerio. Ajá, sí. Y hartura de todo bien eterno. Imaginen nada más, Sí. incomparable refrigerio, o sea, no hay algo que se compare Sí. con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El conocer al Espíritu Santo, por eso es importantísimo. Vamos a estar viendo por qué el Señor Jesucristo se va, viene el Espíritu Santo. O sea, Él dice, yo me voy y ¿saben qué? Pero no los voy a dejar solos. Sí. Se va a quedar alguien con ustedes así como yo. Y le llama el Consolador. Consolador, exactamente. Sí. Entonces, importantísimo eso. Y, por ejemplo, hay algo que a veces cuando platico con las personas y me están preguntando acerca de las cosas de Dios, acerca de la confianza que ellos deben de tener aquí en lo que dice la palabra de Dios, les digo yo, bueno, ¿qué les parecería si yo les dijera algo que dice una persona que anduvo con el Señor Jesucristo? ¿Le creerían? Y entonces dice, bueno, pues si alguien que fue con el Señor, porque tú me dices cosas que dice la Biblia y todo eso, pero bueno, si me dices ya algo directamente de alguien que sí estuvo con el Señor ahí, le digo, bueno, si nosotros vamos a 1 de Pedro en el capítulo 1, versículo 16, el Pedro está diciendo, dice, porque no nos hemos dado a conocer, dice, el poder, Sí. ni la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a Sí, su majestad. sí. Dice, pues cuando Él recibió honra y gloria de Dios Padre, dice, le fue enviada una voz desde la magnífica gloria que decía, este es mi Hijo amado en el cual Sí. tengo complacencia. Dice, tenemos también, dice, la palabra profética más La segura, sí. dice, a la cual hacéis bien, dice, en estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, Sí. dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es. O sea que ni el Espíritu Santo queda fuera de esta palabra, porque Él fue el que le inspiró. Así es. El Espíritu Santo se encuentra desde el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. En el Antiguo Testamento lo podemos ver tan solo en José, cuando el mismo faraón está reconociendo quién que tiene el Espíritu de Dios. Sí, son por muchos casos, sí. Sí, entonces aquí Pedro ya nos está diciendo, ¿saben qué? Tenemos lo más seguro, y harán bien ustedes si están atentos a esto. Así es. ¿Verdad? O sea, dice, hasta que las cosas funcionen, por decirlo así, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿verdad? Entonces, ya aquí nos está diciendo, ¿saben qué? Entonces, podemos estar atentos a esto, podemos confiar en esto, ¿sí? Y ya en Colosenses, en el libro de Colosenses, Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo, dice, abunde en vosotros. Así es. O sea, qué importante es que esta palabra abunde en nuestros corazones. Porque qué cosa mejor en la vida podemos nosotros, de qué cosa nosotros en la vida podemos hacer uso más que esto como para regir nuestras vidas, para caminar en la vida basados en esto, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros tengamos un conocimiento pues lo más abundante posible. No dice que la palabra de nosotros esté un poquito en nuestros corazones, pero lo dice en el capítulo 2 de 1 de Pedro, dice, desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Ahí yo recuerdo y yo creo que pues todos los que ya somos mayores, que hemos tenido nuestros hijos, yo recuerdo cuando pues estaban nuestros hijos bebés y pues en algún momento por ahí le ayudamos a nuestras esposas ahí a darle la mamila, ¿verdad?
Recuerdo a veces por alguna situación quitábamos el biberón antes de tiempo Sí. y los llorar, niños sí. ávidos de esa leche, ¿verdad? Sí. Entonces aquí Pedro nos está diciendo, ¿saben qué? Así como ellos deseaban, como ellos estaban ávidos de ese alimento, ustedes también deben estar ávidos de la palabra de Así Dios, es. ¿verdad? Sí. Entonces yo quisiera que vayamos ya en sí a hablar ya del Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a estar viendo escrituras que, pues bueno, ya en base a todo lo que dijimos acerca de la veracidad de la palabra, es que hay muchas otras escrituras más que podríamos estar mencionando, Sí. pero bueno, estas las quisimos nada más como para dejar una base para lo que vamos a seguir hablando, ¿verdad? Entonces, sí es importante el Espíritu Santo, muchos lo llaman la tercera persona de la Trinidad, pensando en el Padre, el Sí. Hijo y el Espíritu Santo. Y es importante conocer al Espíritu Santo porque debemos de estar conscientes que el Padre no hace nada si no es por medio del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no hace nada si no es por medio del Padre y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace nada si no es por medio del Padre y del Señor Jesús. Ellos actúan Sí. en igualdad de obra, o sea, la obra es en igualdad, en existencia y en poder, ¿verdad? Amén, amén. Sí, de hecho, por decir, para explicarlo, en una ocasión escuché una persona que decía, mira, y decía, bueno, pero ¿cómo puede ser lo mismo? Y me decían, mira, dice, haz de cuenta que tú estás en tu casa y tienes 3 ventanas. Sí. Entra el sol por las 3 ventanas. Sí. Dice, pero no son 3 soles diferentes. Ajá, sí. Es el mismo sol. Yo escuché también uno refiriéndome a usted que entiende perfectamente eso. El ingeniero necesita un arquitecto y un contratista, entonces decían que el padre es como si fuera el que invierte, el arquitecto es Jesús y el contratista es el Espíritu Santo. Los 3 se necesitan y los 3 se complementan. Amén, ¿Verdad? amén. Sí, así Fue es. un ejemplo. Sí, de hecho, por ejemplo, yo he escuchado a algunos ministros que acerca de esto que dicen que el Padre, bueno, pues es el que los 3 nos aman, ¿verdad? Vamos a ver que el Sí. Espíritu Santo también es amoroso y todo. Pero vemos, por ejemplo, el deseo del Padre de bendecirnos en alguna manera. El Señor Jesucristo es el que ha pagado el precio en la Sí, cruz por ello, sí. para que tengamos esa bendición. Y el Espíritu Santo es el que manifiesta ese milagro Así es, en sí. nuestras vidas, es el que manifiesta la obra de Cristo, Así es, sí. ¿verdad? Entonces, necesitamos conocer al Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo, la verdad, pues ni siquiera hubiéramos conocido al Señor Jesús. Así es. Ni siquiera lo hubiéramos conocido. No entenderíamos la palabra porque antes leíamos la Biblia para que nos diera sueño y dormir. Sí, de hecho, en una ocasión escuché a un ministro muy reconocido a nivel mundial que decía que nosotros entendemos ahora mal las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo, que es quien nos revela todo ello, que los mismos discípulos que anduvieron con el Señor en ese tiempo. Sí, Porque a veces yo creo que todos los cristianos en algún momento hemos pensado, que me hubiera gustado haber estado en los tiempos del Señor Jesucristo y haber andado ahí con Él y todo. Y pues la verdad es que Dios tiene un tiempo perfecto Sí, para cada quien, porque quizás a lo mejor hubiéramos sido de los contrarios. o de los que se alejaron, que nada más se quedaron 12 porque andaban más. Exactamente. O sea, ustedes también se van a ir, les decía, Sí, ¿verdad? sí, y no hubiéramos entendido las palabras del Señor. Sí. Entonces, hasta ahora nosotros podemos entender las cosas de Dios. Y sí, decía este ministro, decía, nosotros, dice, ahora, gracias a Dios por el Espíritu Santo que tenemos ahora, nosotros podemos entender más las cosas que el Señor Jesucristo dijo que los apóstoles en ese momento cuando las oyeron. Sí. Por eso en varios lugares vemos cuando el Señor Jesucristo les decía, ¿saben qué? Miren, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero la verdad es, todavía no las pueden sobrellevar. Así es. Pero bueno, voy a decir una palabra que acaba de decir ustedes. ¿Y nosotros no somos realmente bendecidos? Bienaventurados, Sí, ¿cómo no? ¿verdad? Sí. Porque ahora entendemos.
y nos revela y nos da su amor, ¿verdad? Entonces, qué bueno por eso. Sí, de hecho, pues yo decía ahorita pues que cada quien estamos viviendo el tiempo perfecto de Dios porque pues mire qué maravilloso tiempo, ¿verdad? Ya el final de los tiempos Sí. prácticamente y qué glorioso va a ser para si el Señor viene en cualquier momento, si nos toca a nosotros estar en el rato o a los que les toque, imaginen nada más. Sí. Entonces será glorioso ese tiempo porque por toda la eternidad alguien podrá decir, yo estuve ahí, a mí Sí. no me tocó morir como Sí. los demás, yo fui Qué arrebatado, cosa ¿verdad? tan, sí, entonces, qué acto tan sublime, ¿verdad? De Sí. poder sentir sí. sí, y todo eso va a ser por medio del Espíritu Santo, Sí. porque no podría ser sin Él. Así es. Definitivo. Entonces, ahí yo quisiera, en el capítulo 12 de 1 Corintios, en el versículo 3, Sí. dice la Escritura, dice que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. Así. Ni siquiera eso podemos llamar al Señor Jesús Señor si no es por Sí, medio del Espíritu sí. Santo, ¿verdad? Vemos nosotros también que en 2 Corintios, ahí sí quisiera que No, y fuéramos. el que sigue, el versículo que sigue de 12, Sí, del 12 después del 3, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo vamos a seguir viendo después, Sí. esto, sí. sí, dice, y fíjese, dice, hay diversidad, en el versículo 4 Sí. dice, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sí. Cuando está Espíritu escrito con mayúscula. se está refiriendo al Espíritu Santo. Sí. Cuando es con minúsculas se está refiriendo al corazón Ajá. del hombre. Y dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Ahí están los tres. Sí, El sí. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Dice, para cada uno, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Pero en el versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Imagine nada más. Imagínese usted cuando nosotros decimos, nada más en el momento en que decimos, Señor Jesús, pero automáticamente algo sucede. Algo sucede. Y mire, ahí en el capítulo 13 de 2 de Corintios, ahí nosotros podemos ver, ya se está despidiendo Pablo aquí, Sí. en la segunda carta a los Corintios, está diciéndoles, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos están vosotros. los Amén. tres. Ahí están los tres Ahí otra están vez. los tres. Ahí están los tres. Bueno, y vamos a seguir hablando en otros programas, en Sí. otras secciones acerca de esto. Y yo quisiera nada más para los que nos están viendo en este momento, es importante que conozcas al Espíritu Santo, pero yo creo que ahí donde estás, Dios está tocando tu corazón y es importante antes de todo, el inicio de todo es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos y confieses junto conmigo estas palabras. Son simples pero son profundas si salen de tu corazón. Repite conmigo, Señor Jesús, ven a mi corazón, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido que me salves, que me liberes, que me prosperes y sobre todo que me llenes de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por darme salvación y vida eterna. Le doy la espalda al mundo y te sigo a ti, Jesús, ahora y para siempre. Amén. Amén, amén. Como usted puede ver, estamos teniendo preciosos programas. No deje de estar viendo la continuidad. Si usted nos puede ir en las redes sociales, también estamos nosotros. Y en cualquier momento lo puede usted accesar a ese programa. Vamos a estar viendo una serie acerca del Espíritu Santo. Quisiéramos que este programa tuviera más tiempo, sin embargo, lo podemos hacer fraccionado. No deje de vernos, le damos gracias al ingeniero Banuet para que continúe con nosotros. Aquí vamos a seguir hablando acerca del precioso Espíritu Santo. Nos vamos a esperar en otro programa que es mucho más que un tema de salud. El tema es precioso Espíritu Santo. Dios le bendiga.
Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga.